continuar con la serie de temas que traemos estos domingos, acá en Tuluá por la tarde, viendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a ver el mensaje número 3 de esta preciosa carta. Comenzamos con una introducción, mirando el propósito de la carta, el porqué de la carta, y encontrábamos un problema en las iglesias de Galacia, que por lo menos detectábamos 4, ¿verdad? Y es que el apóstol Pablo, y como lo veíamos ahora en el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, después del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo escribe esta carta. ¿Por qué? Y precisamente el concilio se da porque el apóstol Pablo había fundado en Hechos capítulo 13 y 14 estas iglesias, pero estas iglesias habían recibido a unos judíos que se habían convertido al evangelio, pero que ellos querían, además del evangelio, además de Cristo, le decían a estas personas que debían guardar ciertos ritos de la ley, entre eso la circuncisión, guardar ciertas fiestas y algunos partes de la ley para poder ser salvos. Entonces veíamos que ellos le habían añadido a la gracia de Dios, y Pablo se enoja, y el apóstol Pablo escribe esta carta muy enojado. El punto que voy a tratar ahora es un punto muy bravo, muy duro, que se refiere a el evangelio diferente o un evangelio diferente. Le he dado ese título, aunque vamos a ver que no hay evangelio diferente, pero así es, un evangelio diferente. Y vamos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dado que hace 8 días habíamos visto el saludo del apóstol Pablo, y ahora ya vamos a entrar, ya va a entrar en detalle. En ese saludo veíamos que él no los alababa, que él no los elogiaba, sino que él entra de una manera diciéndoles: a ustedes les falta la gracia y les falta la paz. Y después de ese saludo que les hace, mire lo que les dice ahora. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, vamos a leer. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso mi tema es un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Voy a tratar 4 puntos en esta tarde, mis hermanos, en este tema de un evangelio diferente. Lo primero que vemos aquí es el asombro del apóstol Pablo, porque estas iglesias estaban siguiendo un evangelio diferente. Hay un asombro, él se asombra. El versículo 6 dice: estoy maravillado. Esa palabra es tremenda. Estoy asombrado, estoy estupefacto por lo que puedo ver, de que tan pronto, note, ¿por qué me maravillo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y esta es la clave: del que os llamó para salvación por la gracia de Cristo. Pero me maravillo porque ustedes ahora están siguiendo un evangelio diferente. Es decir, Pablo llegó, fundó las iglesias, les llevó el evangelio de Cristo, les predicó el único medio de salvación, que es Cristo, solo por la gracia, sin ningún mérito, sin ninguna obra en la criatura, solo por la gracia de Dios. Pero ahora él se da cuenta que ellos están recibiendo y están viviendo un evangelio diferente. Permítame, yo lo leo en otras versiones para que cale un poco mejor.
La Nueva Traducción Viviente dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. La traducción al lenguaje actual dice: Dios nos llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Y por último, la Nueva Versión Internacional del versículo 6 dice: me asombra que tan pronto estéis dejando a quienes os llamó por la gracia de Cristo para posaros a otro evangelio. O sea, es bien interesante, pero estamos viendo el asombro del apóstol Pablo, y como ya lo dije, Pablo está asombrado, Pablo está maravillado, como pudiéramos decir hoy día: no te lo puedo creer. Así hablan los muchachos hoy día, no te lo puedo creer. Eso es lo que él está diciendo, lo que él trata de decir: estoy asombrado, no lo puedo creer. ¿Quién lo puede creer, Pablo? Que yo les haya llevado el evangelio de la gracia y ahora ustedes se hayan ido por otro lado, que es lo que vamos a ver precisamente en esta hora. Entonces el asombro es porque se dejaron engañar muy pronto y fácil por los judaizantes, que los sacaron del evangelio de la gracia por el evangelio. ¿Cuál evangelio? Por el de las obras. Por el de las obras. Ellos se apartaron del evangelio de la gracia por un, entre comillas, evangelio de obras. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, de entrada. Hoy día, lamentablemente, el 80% de las iglesias que dicen ser cristianas se fueron con un evangelio diferente. No es el evangelio de la gracia. Yo viví más de 20 años, casi 25 años creo, siguiendo un evangelio diferente. No era el evangelio de la gracia. En los últimos 10 años, y lo que hace que comenzamos nosotros la obra en Cali, Dios nos permitió por su gracia entrar en el evangelio de la gracia de Dios. De entrada le digo que es el evangelio de la gracia de Dios, descansa única y exclusivamente en Dios. Otro evangelio descansa, póngale cuidado, parte en Dios y parte en el hombre, o totalmente en el hombre. Por eso, y lo decíamos hace 8 días, aquellas personas que creen que pueden hacer algo para asombrar a Dios, esas personas están confiando en sí mismos, no están confiando en Dios. El centro ya no es Dios, sino que es el hombre. Hay que tener cuidado, hermanos. Si usted es de los que cree que usted hace algo y con eso ahí tiene la atención de Dios, usted está muy equivocado, porque el único hombre que tuvo la atención de Dios es el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. El único. Yo recuerdo esas palabras que el Padre le dice cuando Jesús está siendo transfigurado, y llega Moisés y llega Elías, y están allí 3 apóstoles, los íntimos, los amigos de Jesús. ¿Quiénes? Jacobo, Pedro y Juan están allí, y entonces Pedro se levanta y dice: uy, qué maravilloso esto. Y entonces dice: Señor, hagamos 3 enramadas aquí. No, ¿para qué vamos al pueblo? 3 aposentos aquí, uno para ti, Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. En ese momentico se apareció todo. Pero antes escucharon una voz del Padre que dijo: un momentico, párela ahí. Le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Note, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Dios no se complace de mí. Dios no se complace de usted. Dios se complace de la obra que el Hijo hace en mí, de la obra que el Hijo hace en usted, porque Dios se complace en la obra del Hijo.
El evangelio de la gracia es el evangelio de la obra del Hijo. El evangelio diferente es aquel, entre comillas, evangelio que es de la obra del hombre, la obra humana. Por eso la mayoría de las religiones viven para qué. Yo hago mi esfuerzo, mi mérito, yo lo logro, yo lo hago. Por eso yo les decía a ustedes hace 8 días, lo peligroso de muchos cristianos, que porque oran un poquito, creen que con esa oración ya movieron a Dios. Que porque tienen fe supuestamente, creen que con esa fe ya movieron a Dios. Ah, que porque ahora lo peor que salió ahí, hay poder en mi boca. No, hay poderes en la boca de Dios. Es en la boca de Dios que hay poder. Y es en la palabra de Dios que hay poder, que es la boca de Dios. No, mi boca no tiene ningún poder. Pero muchos dicen, ahora se atreven, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo y yo y yo. ¿Qué? ¿Dónde queda eso? Humanismo es eso, centrado en el hombre, pensando que es el hombre y dejan a Dios desplazado. Como decía un pastor que me escuchaba esta semana, el problema con los cristianos de hoy día y del evangelio diferente, y me duele decirlo, pero así es, tienen a Dios como la lámpara de Aladino, donde ellos vienen y le ordenan a Dios que les haga su milagro. Hermano, ¿quién eres tú y quién soy yo para ordenarle a Dios? ¿Ah? La gente cree que Dios está a la disposición de lo que yo le mando. Aún aquellas oraciones que escucho por ahí. Señor, haz esto, vaya para allá, venga para acá, sana esto aquí, libera de allá, va. No saben quién es Dios. Si conocieran a Dios, no le dirían eso. Yo le pregunto, usted que tiene un jefe, ¿usted es capaz de decirle al jefe de esa manera? Jefe, venga. No, usted va al jefe. ¿Usted es capaz de decirle a sus padres de esa manera? Bueno, hoy día, muchachitos que me están aquí, espero que no sea así. Pero en mi tiempo y todavía, mis hijas supieron, mi papá murió de 77 años y yo hasta ese momento le tuve mucho respeto. Yo ya con más de 50 años y mis hijas dándose cuenta del respeto que le tenía a mi papá, él podía hacer lo que dijera, yo nunca dije nada por el respeto a él. Hoy día estos muchachos no saben qué es el respeto. Lo digo porque aún mis hijas muchas veces he tenido que frenarlas porque irrespetan a la mamá. Ah, es que usted no es... Uy, que yo dijera eso. Yo no podía decir eso en mi tiempo, porque ahí estaba mi mamá de una, altercar contra el padre. Ahora imagínense, creen que ese es Dios. Es decir, la humanidad, Dios diferente de la criatura, pero la humanidad ha cogido a Dios y lo ha puesto aquí para ordenarle cosas y para decirle, Señor, haz esto, haz lo otro. Note, mi sueño, mi idea, y ahora tú, Señor, como yo oro y yo ayuno, entonces tú me tienes que hacer lo que yo digo. Muchas veces usan la oración y el ayuno para pretender manipular a Dios, pero no conocen a Dios, porque Dios nunca se rebaja al hombre. Dios siempre sigue en su trono, exaltado, recibiendo el honor y la gloria. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos, hermanos, ante Él. Amén. Amén. ¿Y por qué dije esto? Para explicarles un poquito el evangelio de la gracia, distinto al evangelio que hay hoy día. Pero quiero hablarles, y aquí me voy a demorar un poquito, y es acerca, te voy a leer muchos pasajes, porque es que esto estaba así, hermano. Esto del evangelio diferente no es algo que tomó por sorpresa, aunque Pablo se asombra, pero esto ya fue profetizado por Jesucristo y por los mismos apóstoles. Vamos para allá. Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Note, ese es el evangelio correcto. No conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y lo acabamos de leer ahora, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo estaba muy claro, y como lo vamos a ver más adelante, que el evangelio de la gracia excluye las obras. Pero ¿qué hacían los judaizantes? Está bien el evangelio, pero hay que ponerle algo más. Como aquel hombre, me acuerdo tanto, el director de una misión, que yo me le retiré. Yo llevaba trabajando como 15 años ahí en esa misión, y el presidente en una reunión ahí salió diciendo, no, es que es el 50 y 50. Y yo le dije, espérame, explíqueme eso, porque allí me dejó. Yo ya estaba metiéndome con el evangelio de la gracia, y ella dice, es que es 50 y 50. Digo, ¿cómo así? Dice, sí,
Dios pone el 50% y el hombre pone el otro 50%. Me sacó, yo ya no volví porque dije, ¿para dónde vamos? Habían comenzado bien y terminaron, y eso le estaba pasando a las iglesias de Galacia. Habían comenzado bien mientras estuvo el apóstol Pablo, pero tan pronto él se retira, llegan los judaizantes y se meten y le dicen, sí, está bien, Cristo, está bien, no hay problema, sigan creyendo en Cristo, pero se requiere de algo más. ¿Qué es el evangelio diferente, hermanos? El evangelio de Cristo más algo. O quitarle al evangelio de Cristo. Un evangelio diferente es añadirle a la gracia o quitarle a la gracia por cualquier lado que se vea. Entonces, esto estaba ya profetizado, hermanos, y este engaño es producido por el mismo diablo y sus emisarios. Y no hay temor a decir así. Por eso dice David en Juan 8:44, usted lo conoce, vosotros sois de vuestro padre el diablo, note, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El evangelio diferente, hermanos, es la mentira, el engaño del diablo. Y eso vamos a verlo en muchos pasajes. Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 24:11 y Mateo 24:24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán, note, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ahora note esto, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El evangelio diferente está engañando, y hay la posibilidad de engañar aún, si fuese posible, a los escogidos. Pero la gran mayoría de las personas los engaña, los tiene engañados, hermano. Usted no ha visto esas iglesias tan grandes que existen, que los predicadores de allí son falsos. ¿Y cómo es posible que esa cantidad de gente esté ahí con ellos? Porque están engañados. Porque Satanás es el principal engañador. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 8:12, y esto es tremendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice que Satanás viene con gran poder, prodigios y señales mentirosos. Por eso tú y yo no podemos creer a los milagros y a las señales, creemos a la palabra de Dios. Amén. Nos parece que no me oyeron. Tú y yo no podemos creer a los milagros y a las señales, porque el diablo las hace también. Tenemos que creer a lo que Dios dice en su bendita palabra. Amén. Amén. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿A quién engaña el diablo? A los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía. Note, Dios es quien lo hace. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino es el que se complacieron en la injusticia. Ahora note lo que dice 2 Corintios 11:13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, esta es una iglesia bíblica, es decir, nosotros aquí estimamos la palabra en muy alto, una estima de la palabra muy alta, es decir, la base para nosotros es la Escritura. Venimos aquí, oramos la Escritura, venimos aquí, cantamos la Escritura, venimos aquí, predicamos la Escritura, porque todo lo que no es conforme a la Escritura es una mentira del diablo. Nosotros no podemos creer en pastores o apóstoles, como se llamen, que no tengan la Escritura como su base, porque entonces son engañadores, como lo dice la misma Biblia. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
para engañar. Ahora, el punto es, ¿a quién engañan? ¿Sí lo notó lo que dice Tesalonicenses? A los que se pierden. Hermano, míreme, si usted es una persona que diariamente lee las Escrituras, si usted es una persona que está estudiando teología sistemática, por eso yo estoy muy contento lo del Zoom, que todos ustedes estén en el Zoom y podamos aprender una teología sistemática saludable. Si usted está en esto, a usted no lo va a engañar nadie. ¿A quién engañan? A aquellos que hoy día no leen la Biblia. Pastores que se han levantado inclusive a decir, no, ni lea usted la Biblia, escúcheme a mí. Así lo han dicho. ¿Usted para qué lee si usted no entiende? Escúcheme a mí, dice. No. Miren lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué le estaba pasando a las iglesias de Galacia? Estaban escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores que los estaban sacando del evangelio correcto y los estaban llevando a un evangelio diferente. Y quiero hablarle de todo eso porque está en la Biblia. Apocalipsis 2:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es un engañador. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Segunda de Corintios 11:3-4 dice, Pablo está asombrado porque ellos están siguiendo un evangelio diferente. Otro Jesús, lo mismo que les estaba pasando a los de Galacia, y les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué estaba pasando en Corinto también? Estaban tolerando a otro Jesús, a otro evangelio, por personas que venían. ¿Y sabe cuál era la estrategia? Decir que el apóstol Pablo no era apóstol de Cristo. Esa era la estrategia. Entonces, cuando ellos decían de eso, inmediatamente la gente, ay, ¿será verdad? No, él no es apóstol de Cristo. ¿Cómo así? No, ¿será verdad? Y ellos fueron, y Pablo fundó esa iglesia. Entonces, ¿quién? Entonces ellos venían, y esa era la manera, bajar el carácter del apóstol Pablo, o el ministerio del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ellos venir y enseñar sus doctrinas heréticas. Por eso cuando alguien les diga a ustedes, no tiene por qué oír otras voces, yo vengo de esas iglesias, yo estoy en una iglesia 5 años, aquí está mi esposa y ya sabe, donde nosotros éramos así. El apóstol de ese ministerio nos dijo a nosotros, usted no tiene por qué escuchar a otros predicadores, escuche solamente al apóstol de este ministerio, los libros del ministerio. Por eso, ¿sabe yo qué hacía toda la semana? A mí me llegaban, semanalmente me llegaban predicaciones de Estados Unidos, del apóstol, me llegaban predicaciones del coordinador regional de Medellín, y fuera de eso yo tenía que ir a escuchar al director de Cali. Tenía 3 pastores encima de mí, los cuales yo tenía que escuchar sus mensajes. No me quedaba tiempo para escuchar a nadie más, y me decían, no lo haga. Y mientras yo me metí ahí, hermano, si no, fue por la gracia de Dios que me sacó de ahí, y salí corriendo. Y una iglesia grande en Cali, y ahí está todavía esa iglesia grande en Cali. Todavía están echando al diablo afuera porque no se ha ido. Todavía están aprendiendo a hablar en lengua porque nunca han aprendido, siguen aprendiendo. La última vez que me sacó corriendo fue cuando el director de esa iglesia nos mandó unos videos para enseñarnos a orar en lenguas. Yo dije, no, esto ya como dice, rebosó la copa, hasta luego. Esto es impresionante. En Hechos 20:28 el apóstol Pablo también habló y llama la atención a estas personas, a estos falsos que se levantarían, inclusive dentro de la misma iglesia. Mire, vemos a Pablo que está enojado y está asombrado con lo que le está pasando a la iglesia de Galacia, que se están extraviando, que recibieron un evangelio diferente, pero ella lo había dicho. En Hechos 20:28-30 el apóstol Pablo dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia, hermanos?
Por eso yo nunca puedo decir mi iglesia, porque no es mi iglesia. La iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo, hermano. No importa cómo se llame acá abajo, si esa iglesia es correcta, es del Señor Jesús. Si no es correcta, entonces sí es de ese pastor. Y toda iglesia que sea de un ministerio o de un pastor, ya sabemos para dónde va. La única iglesia que va para el cielo es la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo tiene que decir aquí, el Espíritu Santo los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué la iglesia del Señor dice? La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Cristo, ¿por qué la compró con su sangre? La iglesia no es de ningún pastor, hermano. Usted no le pertenece a ningún pastor ni a ninguna iglesia local. Lo amamos, usted está aquí con nosotros, gloria a Dios, apoya este ministerio, gloria a Dios. El día que se quiera ir, chao hermano, lo besamos y todo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, en el cielo nos vemos. Pero apóyenos, obviamente, esté aquí. Pues la iglesia es de Cristo, amén. No es de ningún hombre. Y luego dice Pablo, mire, porque yo sé que después de mi partida, note lo que Pablo ya estaba profetizando, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es decir, van a venir de afuera y van a entrar lobos rapaces. Pero luego dice, y esto es lo cruel, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los apóstoles. Y vamos teniendo este dato. Los falsos tienen una característica, y es que atraen a las personas hacia ellos mismos. ¿Cómo usted conoce a un falso? Porque todo lo que hace, lo hace para él. No lo hace para Dios. No lo hace para el Señor. Es mi iglesia, es mi ministerio, es mi obra. Y aunque toda la iglesia está arruinada, es mi dinero. Es mi avión, es mi carro, es mi casa, es mi todo. Así la iglesia no tenga nada. Como dice el pastor Sugel Michelin, sí es el evangelio de la prosperidad, claro que es el evangelio de la prosperidad, porque allí prosperan, claro que prosperan los que la predican y los que la enseñan, pero nunca la gente que está sentada en las bancas. O dígame usted, mi amado hermano, usted que estuvo en esas iglesias, ¿cuánto dinero dejó allá? Y dígame si usted salió de la pobreza, o por lo menos usted adquirió todo lo que ellos decían. Pregúntele a mi esposa aquí, que yo duré como 2 años o 3 años orando por una camioneta 4x4, porque todos los días yo me paraba en una esquina del local que teníamos en Jamundí, y había un señor ahí que a las 7 de la mañana llegaba y cuadraba su camioneta ahí, hasta era verde como me gusta a mí. Y como yo estaba orando ahí desde las 4 de la mañana y oraba hasta las 10 de la mañana, entonces yo a las 7 me esperaba, y cuando llegaba, yo hasta me bajaba a darle la vueltecita, a tratar de pisarle y a decir, esa camioneta es mía. Como a los 10 años me llevo una bicicleta verde que tengo ahí. Ridículo eso, hermano. Si eso fuese así, hermano. Si eso fuese así, ¿para qué trabajamos, hermano? Póngase usted a hablar y a declarar y a decretar y verá que le llega, pero no le va a llegar, porque el que no trabaja, que tampoco coma, dice el Señor. Oh, Dios mío. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra, note a qué, a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que tiene poder? La palabra de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, y nada más. El apóstol Pedro también lo había advertido. Tengo muchos textos acá, y lo mismo que el apóstol Judas. Miren lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, note, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este es el punto. El punto acá, y ese es el asombro del apóstol Pablo, es que el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es tremendo, hermanos. Dice que muchos seguirán sus disoluciones, y esto es impresionante. Pero en Argentina hay una iglesia maradoniana, ¿se llama? ¿Cómo? Maradoniana. De Maradona. Y ya iban a hacer, y están que hacen una iglesia para Messi, pero Messi tuvo que parar y frenar, y como que él dijo, oh, no quiero eso, por favor, nada. ¿Qué quiero decirle, hermano? Cualquier loco que se pare en una esquina con una supuesta verdad va a tener seguidores. Es que yo me quedo asombrado. Uno ve gente, yo a veces veo videos de personas, digo, pero Dios mío, ¿qué pasa? De pastores que dicen barbaridades, y por lo menos tienen 10 ahí que están escuchando. Yo a veces digo, ¿será el papá, la mamá, o será que todos son sordos o todos son ciegos? Yo no sé qué, pero barbaridades de la paz. No conoce la escritura y es un pastor y tiene seguidores. Ay, Padre Santo, yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Judas 3 y 4 dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es esa fe que fue una vez dada a los santos? La bendita palabra de Dios. La fe que una vez fue dada a los santos, que tenemos que defender, se llama la bendita palabra de Dios. Dice que hay que contender ardientemente por esa fe. Porque, ¿cuál es la razón? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que estoy notando en todos estos pasajes que les traje es sencillamente para decirle que ya estábamos advertidos. Ya la iglesia está advertida de que se iban a levantar falsos cristianos, falsos, personas que se iban a levantar, iban a traer doctrinas erradas, y entonces las iglesias de Galacia estaban viviendo esto. Hermanos, no estamos lejos. Hoy día, gracias a Dios por la reforma. Yo cada vez le doy gracias a Dios por la reforma. Y esta es una iglesia reformada, porque si no será así, seríamos una iglesia semejante a las que hay por ahí, que no conocen el Evangelio de la Gracia, no conocen las Escrituras, y por eso pasa todo tipo de cosas allá adentro. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente, y tengo mucho de lo que él dijo aquí, lo quiero leer. Él dijo: los falsos maestros también están más interesados en la popularidad que en la verdad. Su intención no es servir al Señor y ministrar a su pueblo, sino agradar en la carne y tener su propia horda de seguidores. Hacen su trabajo por dinero y por avaricia hacen mercadería de los oyentes con palabras fingidas, como dice la Escritura. Como nos dice Pedro también, tienen el corazón habituado a la codicia. Sigue diciendo el pastor MacArthur: los Gálatas habían tenido el privilegio de ser enseñados por el más grande maestro de la iglesia después del Señor mismo, es decir, el apóstol Pablo. Sin embargo, desecharon pronto las verdades de la gracia que aprendieron de él. Siempre existe la necesidad urgente de predicar y enseñar de manera continua y reiterada las verdades centrales del Evangelio. Es posible que creyentes de mucho tiempo atrás dejen de aferrarse a estas verdades y se dejen debilitar y trastornar por ideas de apariencia inofensiva que supuestamente ayudan a profundizar en las enseñanzas puras y sencillas de la Biblia. Y sigue diciendo: los falsos maestros eran culpables por su corrupción de la verdad de Dios, pero los cristianos en Galacia también eran responsables al dejarse engañar de esa manera y cambiar la gracia divina por el legalismo. Obviamente lo vamos a ver más adelante en la misma epístola de Gálatas,
que no solamente se trataba ahora de un legalismo, sino también de un libertinaje. Porque ese es el problema con las personas. Nosotros, al tener un corazón todavía maldadoso, estar en un mundo caído, a pesar de que somos cristianos, pero estamos en un mundo caído, si no nos aferramos a las escrituras correctamente, o nos vamos a ir a un extremo o nos vamos a ir al otro, o nos vamos a volver legalistas, como le estaba pasando a las iglesias de Galacia, es decir, el evangelio más algo más para la salvación, o nos podemos volver, que era el otro punto, libertinos. Es decir, como ya tengo la gracia, vivo como se me da la gana. Son los extremos que hay que evitar si conocemos verdaderamente el evangelio. Ahora, no solo se alejaron del evangelio de la gracia, y esto es lo más impactante, hermanos, sino que se alejaron de Dios mismo que los había llamado. Ojo con esto. Miren lo que dice. Otra vez el versículo 6 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto, Pablo dice, pero es que no tardo en salir, ¿no? me voy de allí y al momento ya prácticamente estaban abandonando lo que yo les dije. Tan pronto os hayáis alejado, note aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Realmente de quién se van alejado? De Dios. Mire, mi hermano, mire lo serio. Tener un evangelio diferente es haberse alejado de Dios que nos llamó por la gracia. Esto no es cuestión de doctrina. Esto no es cuestión, y aquí va a ser fuerte esto. Esto no es cuestión de que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Esto no es cuestión de que usted interpreta la escritura de una manera y yo de otra. Esto no es cuestión de que el calvinismo está bueno y el arminianismo también. Esto no es cuestión de punto de vista de la Biblia, esto es cuestión de Dios. Alejarse del correcto evangelio, alejarse del evangelio de la gracia, es alejarse de Dios. Y esto hay que tenerlo muy en serio. Es alejarse de Dios mismo. El problema que tenemos hoy día es que muchos pastores ecuménicos, no importa, nosotros aquí hacemos esto, allá hacen otro, allá piensan diferente, allá predican de esta manera, acá de otra manera. Le voy a poner un ejemplo. Esa iglesia cree que la salvación se pierde. Nosotros acá creemos que no se pierde. No importa. Ellos creen así, nosotros creemos así, igual somos hermanos y nos abrazamos. Ojo, hay una sola verdad. O la salvación se pierde, como dicen los de allá, o la salvación no se pierde, como decimos los de acá. Porque el evangelio enseña una sola verdad. No son varias verdades o varias interpretaciones, hay una sola. Es el evangelio de la gracia. Que si no se conoce, hermanos, podemos estar desviados sin saberlo. Yo por muchos años estuve desviado sin saberlo. Defendí a capa y espada lo que creía. Pero luego me di cuenta, gracias a Dios, bendito, que no era así. Y por eso estamos aquí hoy. Y eso está en la escritura. Ese era el primer punto. El segundo punto, dije que eran 4. La claridad, pues ya estos son más cortos. Después de que hablamos del peligro del evangelio diferente, ahora Pablo habla de la claridad del evangelio diferente. Y gracias a Dios por la claridad del apóstol Pablo, porque estamos hablando de un evangelio diferente, pero el versículo 7 nos dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, no hay tal como un evangelio diferente. ¿Cómo así que ese no es el tema? Un evangelio diferente. Y entonces él dice, tan pronto, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Y entonces, ahora aclara el verso 7, no que haya otro. Hermanos, mírenme, no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con el evangelio diferente? Dice, si
sino que hay algunos que pervierten, o aquí sería o perturban, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio, el Evangelio es uno solo, pero sí hay un Evangelio diferente, y es la perversión del Evangelio, al punto que se perturba a la gente. Se perturba. ¿Qué es el Evangelio diferente entonces? El Evangelio de Cristo más. Ahora, no es que los de Galacia ya se habían, como algunos creen, apartado, habían caído de la gracia. No. Sencillamente que ellos estaban desviando. Pero con esta carta que le mandó el apóstol Pablo, lo volvió a centrar. Como yo le dije la vez pasada con mi abuelo, más de 40 años en el cristianismo y trinitario, y yendo los domingos a la iglesia, se dejó convencer por un primo que le dijo que no, que el día del Señor era el sábado, que el domingo lo había inventado la iglesia católica, y se dejó comer de cuenta y le mostró todo el Antiguo Testamento del Sabá, el Sabá. Y cuando de repente mi abuelo va a ir al culto y dijo, no, yo no voy por allá, pero no, me quedo acá, y el sábado comenzó a ir al culto. Se volvió adventista por 6 meses. Pero luego le caímos todos encima y le tuvimos que abrir las escrituras, explicarle hasta que lo logramos convencer. Menos mal que terminó yendo los domingos a la iglesia. Si una persona se puede desviar. Por eso yo les he dicho, no se pongan a escuchar personas, usted no atiendan a los testigos de Jehová, no les abran la puerta, a no ser que usted, hermano, esté firme, tenga una firmeza. Porque ellos están bien adoctrinados, pero con una firmeza como la que usted tiene, no puede. Porque lo primero que usted tiene que decirles es, ¿a usted es testigo de quién? De Jehová. Yo soy testigo de Cristo. Porque Cristo es Dios. Con eso ya lo saca corriendo. Pero ese es otro punto. La claridad entonces sobre el Evangelio es diferente. Esta aclaración es buena porque existe un solo Evangelio. El pastor John MacArthur dice lo siguiente acá, es larguito, pero voy a leerlo. Los judaizantes presumían que sus enseñanzas torcidas eran una forma del Evangelio verdadero. ¿Quiénes son los judaizantes? Ya lo dijimos aquí. Judíos que habían aceptado el Evangelio, pero que ahora decían que tenían que volver a la ley, a algunos ritos de la ley. El Evangelio no era suficiente, había que añadir el Evangelio. Entonces dice, los judaizantes presumían que sus enseñanzas torcidas eran una forma del Evangelio verdadero, pero Pablo declara que su Evangelio diferente en realidad no era otro Evangelio en absoluto. Solo hay un mensaje de buenas nuevas, el Evangelio de salvación por la gracia soberana de Dios que obra mediante la fe del hombre. Cualquier mensaje que dice menos o más que esto, al instante deja de ser las buenas nuevas y se convierte en falsa doctrina. En otra parte el pastor MacArthur dice, aunque lo ignoraban, las iglesias de Galacia eran sacudidas hasta sus cimientos por la falsa enseñanza de los judaizantes no regenerados, los cuales admitían las verdades básicas acerca de Jesucristo, pero solo porque querían ocasionar perturbación espiritual en los creyentes con la adición de obras a la gracia, la cual equivale a pervertir el Evangelio de Cristo. Sigue diciendo, la mínima porción de la ley que se añada al Evangelio de Cristo alcanza a revertir su carácter y lo convierte en todo lo contrario a la provisión de salvación y santificación por la gracia de Dios, la cual se basa por completo en los méritos de su Hijo, libre de pecado, quien cargó con todo el pecado de la humanidad. A mí me llamó la atención esto y por eso lo traigo acá, porque él dice cualquier mínimo detalle que se le añada al Evangelio ya está pervertido. Hermano, el Evangelio de la gracia es puro, es únicamente de Dios, nada de nosotros, ningún esfuerzo mío, es únicamente de Dios, que lo recibimos solamente por la fe, como nosotros enseñamos la vez pasada. Cuando algo es de gratis, usted tiene que pagar por eso. Nada, solamente damos las gracias, es lo único que hacemos, las gracias. ¿Y cómo queda usted con esa persona que le dio ese auto? ¿Y si él le va a pedir un favor después se lo haría? Hasta le lavo los pies, diría usted. Le lavo la casa, ¿qué quiere que haga? Hermano, si el Señor de gracia nos salvó, ¿por qué no nos rendimos a sus pies? Y Señor, ¿qué hago? Eso fue lo que hizo Pablo. Señor,
Tú eres el que moriste por mí, pues ¿qué quiere que haga? Aquí está mi vida, te la doy totalmente. Esa es la idea. Pero obviamente entonces, como dice el pastor MacArthur, no se le puede añadir nada. Y él sigue diciendo, la gracia puede ser destruida, pero no puede ser modificada. Ay, puede ser rechazada, pero no puede ser cambiada. Los enemigos más grandes de la iglesia no son personas que contradicen la Biblia abiertamente y denuncian a Cristo, sino aquellos hijos del infierno que aparentan hablar en su nombre, pero menoscaban y distorsionan con sutileza el evangelio verdadero a fin de reemplazarlo con un sistema de justicia por obras. Ahora entendemos a Pablo, porque estaba asombrado, porque ustedes dejaron el evangelio de la gracia y se fueron por un evangelio diferente, que es un evangelio que confía en las obras del hombre. Mi tercer punto acá es que maldito quien predica un evangelio diferente. Versículos 8 y 9. Dice, sigue el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema es maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. Ahora, noten lo que él está diciendo, hermanos. Él ahora quiere enfatizar lo grave del asunto de tener un evangelio distorsionado, que él dice, mas si aún nosotros, ¿y quiénes nosotros? Se está metiendo a los apóstoles de Cristo. Es decir, ¿quiénes trajeron el evangelio? ¿Quiénes fueron los medios para traer el evangelio de la gracia? ¿Quién es el dador del evangelio de la gracia? Dios, por medio de Cristo. Pero quienes lo comunicaron y recibieron el encargo fueron los apóstoles. Los apóstoles y Pablo se encargaron de recibir ese evangelio de la gracia y estipularlo y escribirlo y darlo a las iglesias, que es lo que tenemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Es decir, todo el Nuevo Testamento es el evangelio de la gracia que el Señor dejó escrito por medio de los apóstoles. Y entonces Pablo dice, a ver, esto es tan delicado que si aún nosotros, es decir, los apóstoles, es decir, los que trajimos el evangelio de la gracia, ¿ven? Si aún nosotros, es decir, los que ya le dimos el evangelio de la gracia, o un ángel del cielo, y uno dice, a ver, ¿cómo así? ¿Por qué mete a un ángel del cielo? Del cielo, es decir, directamente de Dios. Porque la Biblia registra, Hebreo dice que la ley inclusive fue dada por ángeles, ¿sí o no? Moisés recibió la ley de ángeles. Me pareciera que lo que quiere dar a entender es que si aún un humano aquí abajo, que fue el portador del evangelio, Dios le dio el evangelio para que lo diera a conocer, y ya lo dio, y si aún viniese un ángel de la misma presencia de Dios. Ahora, esto aquí obviamente es una metáfora, ¿no? Una hipérbole, es una exageración. No es que esto pueda pasar, es una exageración, una hipérbole. Sí, suponiendo que uno de nosotros, o un ángel del cielo, mira lo que dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Mira hasta dónde va. En otras palabras, el evangelio ya se dio y ese es. Ahora usted entiende, mi hermano, por qué nosotros no podemos creer en las profecías. Claro, sí creemos en las profecías. ¿Cuál es la profecía que creemos? Esta. ¿Quiere que Dios le hable? Una Biblia. ¿Cómo Dios le habla hoy? Por medio de una Biblia, por medio de la palabra de Dios. ¿Quién es un verdadero profeta? Aquel que predica la palabra de Dios. Pero si alguien viene y dice, yo anoche estuve en la presencia del Señor y me dio un mensaje para ustedes. Si aún nosotros o un ángel del cielo os trae un evangelio diferente al que ya está, maldito es. Le voy a decir algo muy delicado. No se asuste. Que si hay problema es conmigo, no con usted. Porque eso va para YouTube.
Pero todos estos pastores, apóstoles o profetas, locos o mujeres, que dicen que Dios les habló, traen un evangelio diferente. Porque el evangelio ya está en la palabra de Dios. No hay otro. Por eso Pablo dice, si alguno, si aún yo, se mete el mismo, o nosotros, o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio que el que os hemos anunciado, en otras palabras, ya lo tiene, ¿para qué va a buscar otro? Hermano, ya lo tiene. ¿Quieres conocer el evangelio? Abra su palabra, léalo, léalo cuantas veces, todos los días hay que leer ese evangelio porque ahí está. Pero muchos que hacen, a ver, Dios que me habla, por favor, Dios, háblame. Maldito, dice. Y ahora el verso 9 vuelve y lo reitera, como antes os hemos dicho, es decir, Pablo ya les había dicho el peligro. Por eso lo habíamos leído al comienzo. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo dice, vuelvo a decírselos. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Y me llamó la atención esta palabra, del que habéis recibido. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. Ya el Señor lo trajo. Y como dijimos, prácticamente el evangelio es Jesucristo mismo. Jesucristo es el evangelio. Ya vino. Su obra, su persona. ¿Qué estamos viendo por el Zoom? Vamos a ver qué, la persona y la obra de Jesús. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en teología? Ahora los miércoles en Zoom, vamos a ver el evangelio, vamos a ver a Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Y su obra, su persona y su obra. ¿Quién es Él? La Biblia maldice. Hay una maldición que llega en 1 Corintios 16, 22, y la maldición es la siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. El Señor viene. Hay una maldición: el que no ama al Señor Jesucristo, o el que no cree en el Señor Jesucristo, ya está maldito. ¿Quieres saber cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición? El infierno. Esa es la maldición, el infierno. Maldito el que no ame al Señor Jesucristo. Como dice Juan 3:36, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la ira de Dios está sobre él. Y también la Biblia entonces habla de la maldición: maldito el que no cree en Jesucristo, pero también maldito el que trae un evangelio diferente, como lo hemos visto ahora. Los falsos maestros, entonces, como ya lo dijimos, son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Por eso el apóstol Pablo a esos falsos, mire cómo los entregó a Satanás. En 1 Timoteo 1, 19 al 20 leemos lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, note, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A esos falsos el apóstol Pablo los entregó a Satanás. Ahora usted dirá, ¿qué es entregarlos a Satanás? Es hacer una oración y entregarlos a... No, eso no es. Entregarlos a Satanás es expulsarlos de la iglesia. ¿Dónde me baso en eso? En Mateo 18. La disciplina. Dilo a la iglesia. Y si no cree a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, excomulgue. Sáquelo de la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en 1 Corintios 5 dice, el cual deberían haber expulsado. El cual debía ser ese fornicario que ve en la iglesia, dice, debió haber sido entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué es entregado a Satanás? Yo sé que de pronto me voy a ir por acá, pero en Cali entregamos uno a Satanás. ¿Y qué es entregarlo a Satanás? No es que yo haga una oración y entrego a Satanás, no. Entregarlo a Satanás es decirle, no va más con nosotros. Le pone una disciplina y lo expulsa de la iglesia más bien. Dice, para que el espíritu sea salvo. Si es un creyente verdadero, la disciplina eclesiástica va a hacer que vuelva. Si no es un creyente, no aguanta la disciplina eclesiástica y no vuelve, y se pierde. Bueno, ya estaba perdido. Pablo fue duro, el cual se entregaba a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo menciona 4 características de los falsos en Hechos 13, del 6 al 12, se lo voy a leer y luego le menciono
las 4 características. Hechos 13, del 6 al 12. Dice: habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Noten que este procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, es decir, se oponía el mago, pues así se traduce su nombre, Elimas, un mago, procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pero este tipo se le oponía. ¿Cuáles son las 4 características que encontramos acá? Estos falsos son engañadores, estos falsos son hijos del diablo, estos falsos son enemigos de toda justicia y pervertidores o trastornadores del Evangelio. Y es lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Estaban pervirtiendo el Evangelio y Pablo no estaba dispuesto a aceptar eso. Por eso les está diciendo: son malditos todos aquellos que os perturban para un evangelio diferente. El pastor MacArthur dice lo siguiente, ya voy terminando: es posible que los judaizantes que extraviaban a las iglesias en Galacia tuviesen credenciales deslumbrantes y se contasen entre aquellos que habían venido de la iglesia de Jerusalén, autorizados por Jacob. Lo vamos a ver en Gálatas 2. El dirigente apostólico en esa ciudad, según Hechos 15, además de proclamar su propio evangelio transmutado, que Pablo ni siquiera consideraba buenas nuevas, procurando menoscabar la autoridad y la enseñanza de Pablo por todos los medios posibles. Mis hermanos, ¿qué es lo que él está tratando de decir acá? Y es lo que vamos a ver. Inclusive Bernabé y Pedro estaban siendo contagiados. Eso lo vamos a ver en Gálatas 2. El evangelio diferente, hermanos, o la perversión del evangelio, es muy fácil que nos engañen. Es muy fácil. Personas con credenciales, como dice el pastor MacArthur, pastores con títulos. Yo escuchaba ayer una pequeña reseña que se hizo de, por lo menos, de 3 cantantes. Comenzaron bien y terminaron mal. Los menciono: Marco Witt, Jesús Verán Romero, y el colombiano, ¿cómo se llama? Alex Campos. Y en esta reseña se decía, cuando usted lee, cuando usted escucha los primeros CDs de ellos, bueno, en esa época era cassette, Cristo está por encima, bota a Cristo por la nariz, todo es Cristo. Luego fueron cambiando y se acomodaron, y ahora ya no, sus canciones ya no hablan de Dios. Es más, se retractaron ahora, ya no son cristianos. Alex Campos volvió a donde venía, se declaró católico romano. Ah, pero a ustedes les gustan las canciones de ellos, ¿no? Marco Witt llegó donde dijo: no más. Será Romero también, se apostataron del evangelio. Gente con credenciales. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Usted y yo no vamos a copiar evangelios de hombres, porque lo pueden distorsionar. Gracias a Dios, cada uno en su mano tiene la bendita Biblia, la bendita palabra de Dios. Y toda predicación debe ser sometida a la bendita palabra de Dios. Pero mi pregunta es: ¿cómo la va a someter si no la lees? Si no la conoces.
Cuando yo veo a un falso con mucha gente, yo digo, pobre gente, él ya está perdido, está condenado, pero pobre gente, ¿por qué? Porque ellos, teniendo la Biblia en la mano, no la leen y se comen todo el cuento que ese pastor les enseñó. Por eso nosotros aquí hasta la saciedad, lea la Biblia, hermano, estudie la palabra de Dios, haga sus devocionales, conózcala. Nosotros completamos 5 años con mi esposa de seguido leyéndonos la Biblia de Génesis a Apocalipsis durante un año. Todos, casi 5 años hicimos eso. Ahora cambiamos, ahora estamos leyéndonos una Biblia pero comentada. Ya no nos está rindiendo tanto, nos leemos 2 capítulos diarios, pero como leemos el comentario y ahí aprendemos más cosas. Nunca debemos dejarlo. Y termino, mi hermano. Número 4. La razón de predicar un evangelio diferente es tan sencillo, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es la razón de predicar un evangelio diferente? Porque no me importa Dios, me importo yo. Y el evangelio diferente se predica para atraer seguidores al que los predica, porque busca el agrado de los hombres, no el de Dios. Un falso, hermano, un falso que viene a predicar un evangelio diferente, él busca complacer y agradar el auditorio, no busca complacer y agradar a Dios, que es el que dio el evangelio. Así es de sencillo. Y es lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué? ¿Yo voy a buscar agradar a los hombres o a Dios? Y luego dice, si todavía yo, porque antes era lo que hacía, si todavía yo agradara a los hombres, Pablo antes agradaba a los hombres. ¿Por qué cree que Pablo, cuando mataron a Esteban, él estaba ahí y recibió las ropas de Esteban? ¿Por qué Pablo comenzó a buscar cartas para seguir a la iglesia de Cristo? ¿Por qué Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Cristo? ¿Agradaba a quién? ¿A Dios? No. Él agradaba era el aceite de los fariseos, agradaba a ellos. Deben cartas y yo voy y los traigo en rastras y los meto presos. ¿Y qué pasó cuando se convirtió? Cuando Dios por su gracia le dio la gracia y se convirtió. ¿Qué pasó? Esos mismos que agradaban anteriormente ahora se convirtieron en sus enemigos y lo apedrearon y lo querían matar. ¿Cuántas heladas no le hicieron para matarlo? ¿Por qué? Porque Pablo cambió. Antes agradaba a los hombres, pero ahora comenzó a agradar a Dios al predicar el evangelio verdadero. Ayer a Cali fue el dueño de la casa. Y cuando hablábamos ahí, después de que terminando iban bajando las gradas y me dice, vea, usted tiene enemigos aquí en esta cuadra, ¿cierto? Y a mí me dio risa y le dije, sí, los recién llegados de aquí. Porque yo le dije, sí, ¿cuáles? Me dice, los de acá, sí, los de ahí. Y le digo, pero tranquilo que yo sé que no son solo ellos, todos aquí casi son mis enemigos de esta cuadra. Y entonces él me dice, sí, yo sé, por lo que usted enseña, por lo que yo predico. Predicar esto. Y los que me están viendo por YouTube, me puedo aún levantar enemigos de los que supuestamente dicen que son pastores, por decir esto. ¿Cómo sabemos entonces que hay un evangelio diferente? Sencillo, hermano. El predicador, ¿a quién está adulando? ¿A quién busca agradar? Es que si yo predico un evangelio fuerte, usted ya no me vuelve. ¿Qué pasó cuando predicamos las doctrinas de la gracia? ¿Qué pasó? No se nos fueron algunas personas. Y entonces yo, ¿qué iba a hacer? Paremos, hermano, porque se me están yendo. No, Señor, antes con más vehemencia predico. Y si alguien se quiere ir porque enseño la verdad, chao, que le vaya bien, si es que le va bien. Pero Dios nos envió a predicar su santo evangelio. Y si Él se agrada de esto, eso es suficiente, Señor. No más. Ustedes, perdónenme, hermanos, no me importa. Estoy hablando del agrado. Yo estoy aquí y predico este evangelio así para agradar a Dios. Agrado a mi Dios, por eso predico así. Como consecuencia viene que ustedes lo reciben para agradar a Dios también, hermanos. Pero yo
No busco ser agradarlos a ustedes. Dice Pablo, si yo busco agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora usted entiende por qué las iglesias se desocupan. En Cali se me ha desocupado la iglesia que tengo como 3 veces. Hemos llegado a 40, 50 y por una 20. Y muchos me han dicho, y muchos hermanos me han dicho ahí, pastor, o sea que hay que bajarle. Le bajaré de pronto a gritar porque yo era muy grito. Pero al peso de la palabra yo no le voy a bajar. Hermanos, se trata del Evangelio de Jesús, del Evangelio de la gracia. Y yo no lo voy a cambiar por un evangelio humanista para agradar a 3 o 4 que de todas maneras se van a ir a los 2 o 3 meses. Porque así es. Yo ya no. Mire, hermanos, ustedes todos que están aquí son tan bonitos y los amo, pero en cualquier momento a usted se para de ahí y se larga. En cualquier momento lo puede hacer. ¿Y yo qué tengo que hacer? Sigo aquí predicando el evangelio hasta que me muera. Por eso usted no viene a mí, usted va a Cristo. Y yo no dependo de ustedes, dependo de Cristo. Por eso les predico así. Amén. Amén. Eso no quiere decir que no los ame. Antes porque los amo es que les predico así. Amén. Amén. Vamos a orar, terminamos ahora.